Carmen Briceño, talento nuestra en Betel, que es una abogada de enormes capacidades y de un prestigio bien ganado, tiene unas ideas interesantes sobre por qué el Perú es tan demandado ante el CIADI. Y yo quiero, antes de presentarla, simplemente hacer un pequeño prolegómeno al tema. Hay varias razones que se ensaya de por qué permanentemente el Perú está siendo demandado, básicamente por sectores caviares o por Odebrecht o por empresas que supuestamente han cometido delitos y a las finales terminan metiéndonos juicios ahí y a las finales tenemos que pagar unas millonadas, pagarles a ellos unas millonadas. Primero, bueno, por la gran cantidad de tratados de protección a las inversiones que ha celebrado el Perú, ¿no? Bilaterales, tratados de libre comercio, etcétera. Luego, una segunda razón podría ser es que, bueno, a diferencia de otros países de la región, la mayoría de los, como se les llama, los contratos de concesión, ya nos va a explicar Carmen qué significa eso, en el Perú contienen cláusulas para ir al arbitraje CIADI. A ver, cuando esto se llega, por supuesto, a cierta controversia en cuanto a montos de dinero por pagar, etcétera. Una tercera razón que han dicho de por qué el Perú permanentemente está siendo llevado a sentarse en la silla del CIADI es porque es la inestabilidad política que estamos viviendo, ¿no? Que nos ha envuelto así como un fardo, una camisa de fuerza de la que parece que no podemos salir, con diversos cambios de gobierno, diversos ministerios, etcétera. Y bueno, y la cuarta razón que me parece no menos relevante es que se debe a que el periodo de trato directo previo al arbitraje internacional, como se le llama, yo sé que estoy usando un fraseo un poco técnico, por eso hemos traído a una experta como Carmen que nos va a explicar bien de qué se trata todo esto. Este arbitraje internacional previsto en los contratos, en los tratados de protección, no es usado por las partes para buscar alguna solución amistosa, sino pareciera todo lo contrario. Carmen Briceño está con nosotros, abogada experta en estos temas. Hola, Carmen. Dios te bendiga. Hola, Mauricio. Dios te bendiga también. ¿Cómo estás? A ver, primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Tú qué tal? Hasta domingo estás trabajando. Sí, hasta domingo. Tú no paras. No, pero está muy bien. Yo lo hago para mí no es un trabajo, es una... Bueno, está bien. Estoy agradecido al Señor por todo esto. Carmen, ¿qué significa el CIADI? Primero explícale a las personas que nos están oyendo, que no necesariamente lo saben, pero que es tan importante para los peruanos estar informados sobre este asunto. Primero, ¿qué es CIADI y por qué el Perú está siendo tan demandado ante el CIADI? Ya, para eso yo quiero empezar diciendo que la mayoría de mi experiencia de más de 20 años es en el sector privado, no en el sector público. Entonces, conozco estos temas de adentro, desde cerca, todo lo que es concesiones, infraestructuras, y para mí el CIADI es totalmente favorable a todos los estados. Es más, los países que más han perdido, son más demandados ante el CIADI son Venezuela y Argentina, antes pues de Milei, ¿no? Sí. Entonces el Perú está en tercer lugar. Pero ¿por qué apareció el CIADI? Porque antes las inversiones extranjeras se peleaban con el país que le había dado la concesión o el contrato con que suscribían para hacer una carretera y no tenían ante quién decirle, oye, el país que me ha entregado el contrato, o sea, una de las partes de mi contrato, es también juez y parte en mi contrato, sí, porque los jueces van a ser siempre favorables al Perú. Eso lo ves tú en contencioso administrativo, todos los procesos contenciosos administrativos que van contra entidades del Estado casi siempre se pierde o solo anulan el acto, o sea, nadie gana contra el Perú en el Perú. Entonces, ¿qué se creó en el 66? Porque lo que hacían los estados antes era, le decían a su embajada, oye, tú como país demanda al Perú porque me está afectando y yo soy de capital de España, de capital noruego, etcétera. En el 66, el Banco Mundial creó este convenio de cooperación internacional y este Centro de Arbitraje Internacional CIADI. Muchos países se suscribieron, entre ellos el Perú, años después, ¿ya? Entonces, ¿qué se necesita para que un país sea llevado al CIADI? ¿No? Básicamente son 4 elementos. Que hay un contrato y en el contrato hay una cláusula arbitral donde el país, si es que te agrede, no te da un trato igualitario, o sea, te confisca. ¿Cómo ha pasado en Venezuela, por ejemplo, o en la Argentina antes de Milei? Te confisca, hace algo mal contra ley, contra ti, tu inversión extranjera. Entonces el arbitraje dice, te puedes llevar al CIADI a Perú por estos problemas, lo llevas. Cuando está en el contrato es una opción. Otra opción es cuando está en tratados bilaterales. Ajá. Y eso es muy interesante porque hay muchos contratos, y yo he tenido que hacer informes sobre este tema cuando me decían, ¿qué pasa si en mi contrato de servicios públicos de luz yo no tengo cláusula CIADI? Pero sí puedes.
¿Por qué? Porque hay un tratado bilateral entre España, por ejemplo, y Perú, en donde Perú dice, cualquier inversionista de tu país, si es afectado en mi país su inversión, puede llevarme ante el CIADI. Y ese tratado bilateral ya permite que, aunque en el contrato no esté, se lleve al Perú ante el CIADI. Entonces, más que en los contratos, como has mencionado, que a partir de un monto se pone cláusula CIADI, tenemos muchos tratados bilaterales, que es una de las dos opciones por las que puedes llevar al Perú al CIADI. El segundo requisito para llevar al CIADI es que Perú sea parte de este convenio CIADI, que es parte, y el país de donde viene la inversión sea parte de este convenio. Y una cosa ahí quiero precisar, Brasil no es parte del CIADI. ¿Por qué no? Porque nunca quiso suscribir el convenio de cooperación internacional con el CIADI. O sea, hay países que, no es el único, Brasil, hay países que simplemente no les conviene y en todo caso si quieren asegurar al inversionista extranjero, lo que hacen es poner en la cláusula arbitral un arbitraje, pero interno, por independientes, no por la jurisdicción, sino por arbitrajes internos, ¿no? Como acá también hay un montón de arbitrajes internos que le dan favor al inversionista privado. O no seguridades de que se va a levantar un gobierno con ínfulas antidemocráticas, digamos. Un arbitraje interno también asegura la inversión extranjera, porque no es que siempre le dé razón al Estado. El Poder Judicial es el que no asegura. Pero bueno, Brasil es prácticamente el capital de Odebrecht, todo es de Brasil. Okay, ya. Entonces, no es que Brasil y Odebrecht no esté llevando al CIADI porque Brasil pertenezca al CIADI. Es porque generalmente las empresas como Enagás vienen de capital español y tienen contrato bilateral. Eso es lo que te quiero preguntar. A ver, pero la gente lo percibe de una manera diferente en la calle. La gente dice, es testigo, la gente del descalabro que ha significado Odebrecht para nosotros, como hemos sido, burlados, estafados, robados por Odebrecht con la anuencia de seguramente de varios fiscales que le han hecho la jugada ahí. Y vemos el nombre de CIADI en el medio y hay mucha gente que dice, CIADI están confabulados o están siendo usados por estos delincuentes para quitarle un montón de plata al Perú, etcétera. Así es. No, eso de verdad es un problema porque es desinformación, ¿ya? Y te puedo decir, antes del 2023 y casi la mayoría de arbitrajes que nos llevaban al CIADI los ganábamos. Ya, sin embargo, entonces, ¿qué está pasando? Porque es verdad que Odebrecht nos ha... Los arbitrajes, los laudos que están saliendo ahorita, vienen a raíz de resoluciones de contratos que empezaron con la salida de Kuczynski. O sea, a partir de que empezó, que sacaron a Kuczynski, que salió, que se metió Vizcarra, que entró después, ya sabemos el gobierno que tenemos ahora, y una inestabilidad en el país, se han resuelto contratos sin medir las consecuencias, sin hacer algo previo, un acuerdo previo de ver cómo me salgo de este contrato. Por ejemplo, Cunturhuasi, que es uno de los casos que acaban de ganar. Ya, en Cusco. No tiene nada que ver con Odebrecht. Nos han ganado. ¿Por qué? Porque hubo una adenda que suscribió PPK cuando era presidente, en donde le dijo, ya que no consigues financiamiento para el aeropuerto en el extranjero, yo voy a ser tu garante. Entonces, de alguna manera, el país, mediante una adenda suscrita por PPK, apoyó al Cunturhuasi. Luego vino Vizcarra y cuando ya Vizcarra fue presidente dijo, no, me salgo de esa adenda, es ilegal porque el Congreso lo presionó. Entonces, cuando han empezado esta inestabilidad del Perú, hay un montón de vuelcos que le han dado las concesiones que ahora están viniendo las consecuencias, porque los arbitrajes duran unos 5 años más o menos en resolverse. Entonces, eso ha generado que ahora empecemos a perder arbitraje CIADI cuando antes éramos más bien ganadores. A pesar de eso, yo te voy a dar una estadística. En el 2004 nosotros hemos ganado el arbitraje de Freeport-McMoRan versus Perú, lo hemos ganado y ha salido el laudo en el 2024. El arbitraje de Nova Scotia versus Perú lo hemos ganado. ¿Estamos hablando de dinero a favor de Perú? Sí, ha ganado Perú el año pasado. ¿Mucho dinero? ¿Poco? ¿Cuánto? No, más que dinero es, por ejemplo, ellos nos demandan a nosotros porque le hemos resuelto mal un contrato. Entonces lo que hace el CIADI es decir, no es culpable Perú y todos los gastos legales que ha gastado el Perú los tienes que pagar tú porque tú lo has demandado, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, Calotti Metals y Logistic versus Perú lo hemos ganado. Entonces, a pesar de eso, nosotros
tenemos ganados arbitrajes CIADI hasta el 2024, a pesar de que en verdad antes del 2023 casi ganábamos la mayoría. Entonces, ya, pero parece que, por ejemplo, lo que nos ha hecho Odebrecht o lo que nos han hecho otras empresas similares, etcétera, lo vamos a perder. sí, ahí hay un tema. Por ejemplo, hablando específicamente de Nagas. Si no tiene que ver CIADI, ¿qué cosa es lo que tiene que ver ahí? Hablando específicamente de Nagas. A ver. Por ejemplo, que es uno de los casos Odebrecht, ¿ya? En Enagas era el accionista con el 25% de acciones del gasoducto sur peruano, que era un super proyecto. Son españoles, me parece ellos. Enagas Sí. son españoles, ¿ya? Tenía solo el 25%. Entonces suscribieron el contrato, hubo todo un tema y en enero del 2017, Enagas, los concesionarios del gasoducto sur peruano, de los cuales era accionista Enagas, ya tenían una cláusula de resolución del contrato porque no consiguieron financiamiento. Habían avanzado todo el tramo de ductos para irse hacia el sur. O sea, el gasoducto era llevar el gas de Camisea hacia el sur, porque el gas está en Cusco, el pozo de Camisea está en Cusco y Cusco no tiene gas de Camisea. Exacto, sí, claro. Lima sí lo tiene. Lo íbamos a llevar hacia el sur. Ya habían avanzado un 34%, pero no lograron a la fecha del contrato el cierre financiero. ¿Por qué? No lo lograron porque justo me parece que se levantó todo este problema de Odebrecht y ningún banco le quería dar plata a Odebrecht. Entonces, a enero del 2017, acuérdate que en el 2016, diciembre, es que en Estados Unidos, en la bolsa de New York, se levanta todo ese problema del escándalo de Odebrecht. Entonces, en enero ya tenían que haber dicho, sí, hay un banco que me va a financiar el resto de lo que voy a construir, porque solo habían avanzado 30%, y les dicen que no. Entonces nosotros podíamos resolver el contrato porque simplemente incumplieron una cláusula, y ante ahí nos llevaban al CIADI y no pasaba nada, ganábamos nosotros. Pero ¿qué pasó? Y sacaron un decreto de urgencia, una ley y otras normas, ya yéndose en contra de la concesión cuando con esta cláusula resolutiva nada más era suficiente. Entonces, esta cláusula, el laudo que sale entre Nagas y Perú, sí la ha avalado y ha dicho, sí, le ha resuelto bien porque ellos no consiguieron el financiamiento que necesitaban a la fecha límite que era en enero del 2017. Pero después sacaste una serie de normas legales, ¿ya? En donde en verdad ya afectaste al concesionario, porque era resolverle y ver cómo le pagabas lo avanzado y no sé qué, pero no. Pusiste a Osinermin por un decreto de urgencia, el 01-2017, a que administrara la concesión y se la quitara sin pagarle ni un sol a la empresa. Sacaste una ley donde dijiste todos los accionistas, como Enagas, no pueden sacar dinero del país de ninguna de sus acciones. Enagas también tiene acciones en TGP. Tenía que recibir dinero de TGP, pero no le dejaban sacar dinero de TGP. Enagas no tiene nada que ver con Odebrecht. Ahora tú dirás, Enagas no ha sabido que ese contrato había sido manipulado o producto de la corrupción. Es posible, ya, pero no está demostrado. El problema acá es que le han dado la razón a Enagas, no por resolver el contrato en sí de Gasoducto del Sur, sino por las normas que se sacaron después. O sea, desde el 2016 al 2017 se han sacado una serie de normas porque la gente que está en el gobierno no sabe cómo manejar esto. Los procuradores los respeto mucho, pero cada uno en su especialidad. Pueden saber de cosas penales, civiles, pero de internacional CIADI, de temas de concesiones y que se llevan al extranjero, no saben mucho. ¿Torpezas? Entonces, son torpezas. Hay un artículo de Aldo Mariátegui que dice, por culpa de PPK ahora nos van a cobrar esto y el otro. ¿Y por qué lo dice? Efectivamente, porque hasta enero del 2017 le resolvimos bien el contrato al gasoducto. No por nada que no le resolvimos el contrato por la corrupción de Odebrecht, le resolvimos porque no llegaron a cumplir algo vital. Tenían que tener dinero para continuar con la concesión a enero del 2017 y ningún país del mundo le prestó el dinero. ¿Y esa era responsabilidad de ellos? Sí. Okay. Entonces ya teníamos ya estábamos validados. Entonces, explícamelo así de fácil. Con Odebrecht, ¿cuál fue la torpeza con Odebrecht? Y Odebrecht también ha demandado al Estado peruano ante el CIADI. Sí, claro. Bueno, ¿por qué fue la torpeza? Porque después de eso, por las presiones políticas, empezó el caso a investigarse en fiscalía y todo lo demás. Sacan decretos de urgencia de momento y dicen, no, le decomisamos todo eso a Odebrecht. Dejan de incumplir el resto del contrato. O sea, era decirle, te resuelvo, porque no has cumplido con esta cláusula y acá te lo resuelvo, pero hacemos el proceso que está en el contrato para que lo que has avanzado te paguemos en parte y todo lo demás. No, dijeron Ocitran,
Ociner se vuelve administrador del gasoducto. Y sacaron una ley y dijeron todos los accionistas y Odebrecht y todos los demás no pueden sacar el dinero fuera del país. Entonces sacaron una serie de marcos normativos que afectaron a esta concesión, y por eso es que el CIADI le da la razón a Enagás. CIADI no le da la razón a Enagás porque el contrato fue mal resuelto, ojo. CIADI le da la razón a Enagás porque salieron un montón de normas que afectaban. Carmencita, una consulta, ¿tú eres experta en qué? Yo soy experta en concesiones, infraestructura y servicios públicos. Ok, a ver... en derecho público que contiene eso, ¿no? A ver, Carmen, no sé si se puede hablar del asunto. Si tú me dices, es mi chamba, no puedo entrar en ese detalle, dime. Lo que pasa es que me gustaría hablar del acuerdo de colaboración eficaz. Entiendo, no se puede hablar. Ok, pero no sé si te has enterado que como en Combate nosotros hemos sacado, y que lo hemos replicado acá en Betel también, un acuerdo de colaboración eficaz de Pepe Graña, de quien era el dueño del comercio en su momento. Y el señor termina diciendo prácticamente lo mismo que ya había dicho Barata, no dice ninguna novedad, no hay nada nuevo ahí. Y no es que te esté cambiando de tema, sino es que evidentemente quiero ligarlo a esto. Y a la final el señor recibe, sin embargo, exención de pena en prácticamente todo, por no haber dicho nada nuevo. ¿Tú tienes alguna opinión sobre eso? Sí, o sea, la opinión que creo que tiene todo el país, y ahí sí estoy de acuerdo quizá con la población, porque ahí no hay que conocer mucho el aspecto técnico para entenderlo, ¿no? O sea, cómo es que sabiendo que Odebrecht declara que ha corrompido al país, a Perú y una serie de países en un montón de contratos, haces un acuerdo de colaboración donde prácticamente lo eximes de culpa, le dices puedes seguir trabajando en el país porque puedes seguir, todas sus empresas pueden seguir haciendo contrataciones con el Estado, sí, pueden seguir suscribiendo concesiones. Sí. Entonces, es más, no lo limitas a vender ninguna de esos activos de las concesiones a un tercero, que eso es lo que ha pasado en la mayoría de casos. Porque, por ejemplo, el caso Brookfield, donde nos ganan, es porque se le permitió a Brookfield comprar, mejor dicho, a Odebrecht vender sus activos de Brookfield. Y eso podríamos haberlo frenado en algún momento. Por supuesto. ¿Pero cómo? Ahora ese es el tema, ese es un tema penal, ¿no? O sea, se supone que si tú en la fiscalía estás investigando todos los casos y ves que este caso podría ser parte de la corrupción, porque podría ser que de 10 concesiones de Odebrecht, 5 sean corruptas y 5 sí las haya hecho bien. Y eso es lo que CIADI dice en sus resoluciones. Tú me tienes que demostrar no que esta persona es corrupta, sino que en este caso se corrompió al Estado peruano para conseguir esta concesión, y eso es lo que no me estás demostrando. Entonces, sí, si tú ves que es posible que de los 10 la mayoría sean, tú empiezas a decirle por lo menos te paralizo y no vendes, pero no, se dejó eso, ¿no? Y sí, me imagino que todos sabemos, creo que el Perú entero sabe, sin saber derecho penal, yo sin saber derecho penal, que ahí se ha hecho una barbaridad en permitirle a Odebrecht vender todos sus contratos, y quienes nos han demandado son los que han comprado. Por ejemplo, Brookfield en Canadá, por el acuerdo que tiene ante el CIADI y con Perú. Canadá con Perú tienen un acuerdo bilateral y que pueden ir al CIADI. Por ese acuerdo, Brookfield es quien nos lleva al CIADI. Y en el CIADI el Perú se defiende y dice, eso es un acto de corrupción. O sea, ¿cómo es posible que tú le vayas a dar la razón a Brookfield si Brookfield ha vendido? Estamos hablando por el tema de Rutas de Lima. Sí, de Rutas de Lima, sabiendo que esto es un acto de corrupción. Entonces, lo que dice el CIADI ahí, no dice, no hay sentencia judicial que lo demuestre. No es necesario que haya sentencia judicial. Hay un montón de casos en que el CIADI ha fallado a favor del Estado peruano cuando hay pruebas suficientes de que el contrato se hizo corruptamente. Sí. Porque hay un principio que se llama clean hands aplicable a los tratados bilaterales y también a los arbitrajes internacionales. Quiere decir... ¿Qué dice este principio? De manos limpias, ¿no? Manos limpias es como... Yo primero evalúo si tu contrato inversor por el que vienes acá a pelearte contra el Estado fue bien hecho. Por ejemplo, en Guinea, el Estado ganó, aunque no había una sentencia en contra del inversor, no me acuerdo el inversor que lo demandó, porque Guinea demostró, oye, esto se hizo totalmente con corrupción. El problema es que en los 2 arbitrajes que hemos perdido contra Rutas de Lima, no se ha demostrado eso. O sea, ha habido una mala defensa por parte del Estado peruano de Rutas de Lima. Incluso Rafael López Aliaga, lo he visto en algunas entrevistas decir que la mala defensa, porque ha sido una mala defensa a Perú,
buena defensa a Brookfield por sus abogados, ¿ya? Y Rafael López Aliaga salió a decir que parece que el estudio norteamericano que defendía el Perú tenía conexiones con Brookfield. Es lo que él dice, no lo sé. Pero lo que sería sí sé, gravísimo, pues si sí, eso se logra es lo que él ha dicho, ¿no? Pero lo que sí sé es una cosa. La mayoría de los casos, los últimos casos que se están llevando al CIADI, de los cuales la mitad estamos perdiendo, no todos, ojo, no se habla mucho de los que ganamos, se habla de los que perdemos nada más. Eso mostraría imparcialidad en el CIADI, porque si no perderíamos todos, ¿no? La mayoría de los casos, o sea, son porque hay una mala defensa del Perú. Es una mala defensa. ¿Y por qué? Porque tú tienes que contratar para CIADI dos cosas. Un estudio en Norteamérica, en Washington. ¿Qué es lo que está haciendo Porky con la suya? No, tiene que ser. Okay. Pero también uno en Perú. ¿Por qué? Porque se aplican las reglas procesales CIADI, que solo las conocen los estudios de Washington, o las conocen mejor que nosotros, y saben cómo se manejan los tribunales, que se arman con uno elegido por Perú, otro por el inversor, y esos dos eligen un tercero, que es el presidente. Entonces, pero se aplican las normas peruanas. Okay. Y al gringo, o sea, al estudio gringo, tú tienes que explicarle cómo es nuestro marco normativo y cómo son las normas peruanas, pero no se está contratando estudios peruanos para defender en estos casos. ¿Sí, no? No, solo lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, que la defensa o los abogados que están ahí no necesariamente son los mejores, ¿no? Imagínate. No quiero sea, hablar entonces, mal, pero por ejemplo, hay un arbitraje en donde antiguo, del 2013, en donde el Perú gana, porque obviamente en ese tiempo Perú contrataba el estudio peruano más el estudio extranjero. Bueno, un buen estudio peruano. No lo están haciendo. Estamos perdiendo por mala defensa. Estamos con Carmen Briceño, ella es abogada experta en concesiones, infraestructura y servicios públicos, que lo está haciendo muy bien en Betel y también está trabajando en el Congreso. ¿Porky lo ha hecho bien? Porque yo entiendo que si Porky no tomaba la decisión de agarrar el toro por las asas e irse a pelear a Nueva York, peor hubiésemos estado. Bueno, los dos arbitrajes que hemos perdido de Rutas de Lima no los hemos perdido con Porky, sino con el anterior alcalde. Y ahora Porky lo está haciendo bien. Ahora tenemos una nueva demanda, ¿no? Por los nuevos arbitrajes que se nos vienen, y yo espero que en verdad Porky lo haga bien. O sea, yo espero que realmente él se dé cuenta que él quiere ajustar gastos en asesoría, yo he visto, pero que es necesario, es mejor invertir un poco en un buen estudio peruano, que ya lo ha hecho el Estado en otras situaciones, y en un buen estudio en el extranjero, que no tenga ninguna conexión con eso. Yo entiendo que está trabajando con buenos abogados allá. Allá siempre, pero y acá es necesario invertir en también un buen estudio peruano, no en abogados. Los estudios peruanos grandes arman un equipo. Siempre es un equipo de diferentes especialidades y estructuran una estrategia. Yo he estado ahí adentro, por eso te digo que siempre es así. Entonces, ellos no son mediáticos, no te salen en ningún canal a hablar, los miembros de este equipo, son unos capos, están acostumbrados ¿a qué? A trabajar eso y ganarlo. Entonces, tienes que ver cuáles son los estudios que te pueden ganar un arbitraje CIADI en Perú y contratarlos. Yo sí le recomendaría a Rafael López Aliaga que lo haga, que no se niegue. Ahora, buscar un estudio que no esté de alguna manera relacionado con alguna de las concesiones de Odebrecht puede ser difícil, pero hay. El arbitraje que acabamos de perder con Enagás lo defendió por el lado de Enagás el estudio Grau, muy bueno. El arbitraje de Brookfield lo defendió estudio Checopar, que antes, en el 2013, ganó un arbitraje para nosotros porque defendió el Estado peruano. O sea, los estudios también pueden defender al Estado peruano. Sí, no tú se los contratas niega, y les pagas, pero no lo los hacen. Contratan, claro. porque es preferible perder lo que le pagas al estudio. El abogado va a hacer lo que tú le digas, obviamente. Lo que le defiende a su parte. Es así, sí, el claro. abogado de parte a sus es así. clientes, punto. Pero un procurador o un grupito armado en el Ministerio de Economía y Finanzas de abogados que están acostumbrados a más bien ver cosas fiscales, civiles, no sé qué, que lo mandes a litigar a CIADI, a que le expliquen a los gringos cómo es nuestro sistema jurídico, nuestras concesiones, cuando no son expertos en eso, estamos ya perdiendo. Y además, en los dos de Rutas de Lima, dice Porky, que Muñoz, dice él, que Muñoz contrató a un estudio, incluso el norteamericano, que estaba relacionado con Brookfield sabiendo. Eso dice Porky, yo no lo puedo corroborar. Pero mira, si no tienes un buen estudio peruano, porque Muñoz no contrató ningún buen estudio peruano para defendernos, lo que tenía que haberse hecho. Y encima el de afuera parece que tiene conexiones con Brookfield, ya vas perdiendo.
¿no? Entonces él también acusa a Muñoz de haber perdido los 2 arbitrajes de Rutas de Lima. Lo de ahora, yo sí creo que era necesario hacerlo, pero tienes que evaluar varias cosas. Por ejemplo, Fabricio, si una persona actúa corruptamente para que le concedas la construcción de un super colegio y el colegio ya está construido, o sea, ¿qué haces? Y dices, no, como fue un acto de corrupción, me bajo el colegio, que destruyan todo el colegio y le damos a otra persona que no sea corrupta que lo vuelva a construir. No, tú tienes que hacer un análisis. Es que acá no podemos llevarnos por sentimientos. Mira, ni con la creencia en Dios, ni con los temas normativos te tienes que llevar por la emoción. Nuestra creencia en Dios está basada en nosotros en el razonamiento, en la fe primero. Y en la escritura. En el razonamiento de la escritura. Y también viene con ello emociones, es verdad, pero no puede estar basado en emociones. Igual, en este aspecto, tú no puedes pensar, Odebrecht malo, tú malo, entonces te resuelvo todo, te quito todo, no me importan las consecuencias después. Porque en verdad, sí ahí tenemos convenios, o sea, podrían embargar activos de Perú en el extranjero. Tenemos que pagar ese dinero, no hay forma de librarla. Entonces tú cuando resuelves algo, tienes que ver qué se te viene. Tienes que ver cómo negocias antes. O tienes que ver qué estrategia vas a armar si vas a hacer algo. No puedes hacer algo a las patadas solamente por decir, quiero sacar a Odebrecht de mi país. Tienes que ver bien lo que haces, ¿no? Oye, qué interesante conversación Es estoy teniendo bien con Carmen Briceño. La verdad es súper importante que nuestras autoridades, sobre todo quienes pretenden ser presidentes de la República, tengan claro este asunto. Este tema de SIAD y este tema de los contratos que tienen repercusiones en el extranjero, hay que tratarlos con pinzas y ciertamente no dejarnos llevar por las emociones de decir, porque Odebrecht es corrupta y Graña y Graña y Montero y todo lo demás, vamos a tomar decisiones que luego nos van a terminar costando, no a nosotros, sino a nuestros hijos. Porque estas son deudas enormemente grandes que las van a pagar generaciones. Pero hay un problema además, que solo se están enfocando en los arbitrajes SIADI que van en contra de Odebrecht. Pero nosotros tenemos un montón de arbitrajes que antes de que empezó el tema Odebrecht con otras empresas. Por ejemplo, ahorita Promigas ha empezado un arbitraje contra el Perú por una decisión de Ocinermin. O sea, hay un montón de decisiones del regulador. ¿Telefónica también, entiendo? Hay un montón de decisiones, por Ocitel, hay un montón de decisiones del regulador, del ministerio tal, que nos hacen ir al CIADI. ¿Por torpezas? Así es, y que no tienen nada que ver con Ocinermin. Yo creo en el lado de Ocinermin, y eso que yo respeto mucho al regulador, he asesorado a la gerencia de regulación tarifaria de Ocinermin muchas veces, y son unos capos, pero creo que la decisión de Ocinermin del Consejo Directivo está muy tirada hacia los usuarios. Entonces le restringe los gastos que debe tener Promigas, que es el inversor, y le quiere hacer ganar pues casi nada. Entonces ellos dicen, oye, me estás incumpliendo porque no me estás reconociendo lo que yo debería ganar. Entonces el ente regulador y la mayoría de entes reguladores están inclinados hacia el usuario, hacia que el usuario pague lo menos posible, sin darse cuenta que al final, cuando ellos ganen el arbitraje, esos millones también los vamos a pagar todos los peruanos. Exacto. Entonces, Ocinermin, yo sí he tenido varias demandas en contra de Ocinermin en arbitrajes peruanos y demandas contenciosas, porque Ocinermin no reconoce entre los costos regulados que tienen que aprobar los costos reales, los costos que tienen que reconocer. Y ha pasado esto con Promigas. O Promigas apeló una decisión de Ocinermin porque le reconoció, no sé, 5 en costos. Y Promigas decía, tiene que ser 10. Y Promigas dijo, puede ser hasta 8 o 9. Y Ocinermin se plantó en 5. Con 5 Promigas, ¿qué ganará? No sé, ni un sol o 50 céntimos. Pero ellos tienen que ganar. Ojo, son inversores que no vienen a hacer un favor, tienen que ganar dinero. Y entonces, si el regulador está haciendo algo incorrecto porque quiere que los usuarios de luz, agua, gas, todos paguen lo menos posible, en verdad está afectando al país. Así que tenemos que pensar una cosa. Tenemos que conocer que en CIADI no está todo lo de Odebrecht nada más. O sea, tenemos 48 arbitrajes CIADI. He traído la lista para que la vean. De los 48 arbitrajes CIADI, los de Odebrecht, que serán unos 4 y los últimos 4 o 5 metiendo los de peajes. Gasoducto Sur Peruano. ¿Qué pasó en el arbitraje de Enagas? Hay un voto en contra del arbitraje, ¿no? Voto singular de uno de los 3 árbitros que dice, no hemos debido resolver sino suspender este arbitraje porque hay uno paralelo del mismo Odebrecht,
¿ya? En contra del Estado peruano, que va a verse si se hizo con corrupción el contrato o no, y porque además hay juicios penales en el Perú que van a demostrar si eso con corrupción o no, pero decidieron no suspenderlo y seguir con el arbitraje. Pero tenemos 48 arbitrajes ante el CIADI. Eso es bueno. No es bueno que nos demanden tanto, pero sí es bueno que estemos, que los países sepan que en nuestro país pueden invertir y que el Estado no va a poder abusar de ellos porque tienen un arbitraje internacional donde ir. De la mayoría de arbitrajes no tenemos todos ganados, y de ellos solo 5 o 6 tienen que ver con los casos Odebrecht. Los demás tienen que ver Duke Energy, Promigas, un montón de empresas que han demandado, mira, Cervecería Bacos y Johnston, una serie de empresas que han demandado al Estado por otras decisiones que no tienen nada que ver con lo de Odebrecht. Entonces tenemos que tomar en cuenta que CIADI no es el cuco, CIADI no está siendo manipulado. Ahora, si tu estudio que escoges como defensa sí está del lado de la otra parte, ahí sí tendría que pensar. Bueno, esa es la responsabilidad de quien contrata a las personas. Así es, ¿no? Es un tema que en este caso es el Ejecutivo. Es el estudio, si está comprado el estudio, te va a hacer perder. Pero yo he visto los laudos de los 2 laudos de rutas de Lima. He visto los 2. Y me parece que ha sido una mala defensa. No he visto la demanda ni la respuesta, pero sí me he leído el laudo. Una mala defensa. Si nosotros ahí decíamos, mira, esta es la prueba contundente de que este contrato sí se hizo con corrupción, por aplicar el principio de clean hands, CIADI nos podía dar la razón. Podía decir, aunque no hay una sentencia, yo sí creo que esto se ha hecho con corrupción, así que no te doy la razón a ti en Agas, ¿no? No te doy la razón a ti, perdón, Rutas de Lima, ¿no? Ni Brookfield. Tú sabías que compraste cuando ya había este proceso. Ha sido una mala defensa. Entonces, estamos perdiendo millones por no querer pagar, o sea, lo barato nos sale caro, por no querer pagar una buena defensa en Perú, para empezar. Esto último que está diciendo Carmencita es importante, hay que sacarlo en las redes también, sobre todo esta conclusión. Ahora, la siguiente pregunta, tú no me contestes, o contéstame lo que se pueda, ¿no? Ajá. Tú estás trabajando en el Congreso en la comisión de, ¿cómo se llama? Es la comisión que investiga solamente el acuerdo de colaboración eficaz. Uy. Y es preciso porque, como ya han habido otras 2 comisiones, no sé, Lavajato... yo sé que no puedes hablar del asunto, pero no. ¿Cuándo más o menos vamos a tener novedades más o menos concretas? Yo creo que novedades, resultados de esto, en agosto, a lo mucho septiembre, ya hay unas conclusiones. Y ahora yo soy la especialista en todo lo que es el marco del derecho público. Derecho público es todas las funciones del Ejecutivo, de todos los ministerios, de los reguladores, de las concesiones, eso es derecho público. Entonces yo manejo toda esa parte para ver si se metieron bien las concesiones que se metieron en el acuerdo, si no se metieron, se vieron meter más concesiones, por qué se hizo esto, el otro, el daño al Perú económico. Es que lo que pasa, Carmen, lo que tú estás haciendo es importante porque incluso sería un gran error tratar este asunto del acuerdo de colaboración eficaz solamente porque la prensa lo dice o solamente por los reportajes que la prensa saca. Acá tienen que entrar los técnicos y tienen que entrar los expertos sin mirar los reportajes o sin ponerlos como base y hacer el trabajo del tema del detalle legal que se tiene que hacer. Sí, o sea, yo lo que creo, y sí lo creo realmente, es que el congresista que está presidiendo esta comisión tiene ganas de sacar resultados de esta comisión verdaderos, porque de las otras 2 comisiones es Alejandro Muñante, claro. Yo creo que sí tiene intenciones, por lo menos de mi parte. Yo sí, como buena defensora de parte que he sido toda mi vida, porque toda mi vida he trabajado en estudios de abogados y he defendido generalmente a una parte, y en este caso yo siento que defiendo a los peruanos y al Perú. Yo sí quiero ver que esto no solamente sea un dictamen donde se diga sí, se hizo mal o se hizo bien, sino que tenga resultados, que haya un cambio, ¿no? Sí, pero también hay una parte penal, ¿no? O sea, yo soy la asesora solo de la parte técnica y hay un asesor de la parte penal para ver si el acuerdo cumplió con las normas procesales penales, ¿no? Entiendo. Que es otra cosa. Carmen, la verdad, yo te lo he dicho en privado, te lo quiero decir en público, es el señor
te ha puesto en ese camino. Él es el que ha decidido, bueno, ya Carmencita, como me dijo a mí, o sea, ¿sabes qué, Fabricio? Ya muy bien, chambeaste en la televisión, todo. Es momento de que vengas acá y que hagas tu chamba acá. Creo que es lo mismo que está pasando contigo. Y yo estoy feliz de que estés con nosotros en Betel, Carmen, y te deseo que estés mucho tiempo más, porque la verdad eres una... Además que eres cristiana y te conozco del tema íntimo y eres una cristiana comprometida, o sea, no eres así de la boca para afuera. Entonces, felicito a mis hermanos en el Movimiento Misionero Mundial y en Betel que han decidido contar contigo y que han decidido que tu estadía acá sea lo más fructífera y larga hasta que el Señor lo quiera. O sea, me encanta estar acá porque siento que para mí fue una respuesta de Dios, porque yo estaba orando por tener un canal en YouTube y estaba queriendo armar mi canal para hablar de lo que yo conocía, así como ahora te estoy explicando, pero hablarlo un poco más sencillo. Nunca se puede tan sencillo, porque igual tiene cosas técnicas, ¿ya? Sí, claro. Pero explicarlo en sencillo para que la gente entienda, no solo vea si ADI nos hace pagar 2 millones, si ADI nos hace pagar 50 millones, sino también vea que en muchos casos anteriores, más bien ADI nos ha dado la razón y que incluso hasta el 2024 tenemos la mitad de arbitrajes ganados y la mitad perdidos. Claro, el problema ahora no es CIADI, el problema es quienes nos están defendiendo ante CIADI. Sí, el problema es el Estado peruano. Sí, el problema es justamente la persona que está ahí y que quien decide qué estudio te va a defender o no, porque, ojo, es muy importante la calidad de abogados que pones en una comisión del Congreso, ¿ya? Y también en una defensa contra el Estado. Yo creo que en todas partes se tiene que evaluar la calidad. No tienes que meter gente por amistad. Tienes que meter gente porque ves un CV y dices, no, esto vale la pena y vale la pena lo que voy a pagar. Bueno. Y acá yo sí, feliz porque creo que el Señor no me dio un canal de YouTube, sino me dio la oportunidad de hablar en un canal como Betel, ¿no? Sí. Y yo sí quisiera seguir hablando, pero de estos temas que para mí son lo máximo, ¿no? De infraestructura, derecho público, gas natural, petróleo. Perdóname, Carmen, discúlpame, no lo tomes a mal, pero cuando puedas hablar del acuerdo de colaboración eficaz, te voy a exprimir. Ya, ahí sí te voy a agarrar. Porque yo sé que ahorita no puedes hablar, evidentemente, porque la chamba todavía está pues, en temas de investigación, etcétera. Pero te agradezco. Que Dios te bendiga, que bendiga a tu familia. Y bueno, hay que seguir hablando del tema, hay que seguir informándole a la gente y explicándole a la gente, incluso como así mame mismo. Esa es la idea, ¿no? Fácil, o sea, es más, voy a venir todos los lunes con algún tema de estos que no se tocan, que es la parte de no sé, derecho económico, lo llamaría yo, de la parte que sale, no sé, tipo en gestión, todas las inversiones, todo lo que pasa y que en muchos noticieros no se tocan. ¿Dónde te encontramos en Betel? Sé que estás en no negociable. En no negociable, ¿no? Y justo cuando tú mencionas un tuit de horario, Paolo, por favor, días. De no negociable, lunes, miércoles y viernes, de 5:30 a 6:30, con Paola Martínez y Isabel Soto, mis hermanas también en Cristo Jesús. Y cuando tú comentaste lo de Paolo Benza, a mí me gusta esa línea de periodismo, la línea media económica. O sea, la línea... Paolo lo hace muy bien el tema económico. Honestamente. Él es un poquito inmaduro cuando suelta algunas cosas. Pero cuando quiere hacer su chamba sin meterse en embrollo, se lo hace muy bien. Porque son los temas que a mí me gustan, que es análisis económico del Estado. Análisis de cómo va la economía en función de inversiones. No todo es fiscalía, no todo es política. Nuestro país, ¿por qué se mueve? A pesar de que tenemos una presidenta que no se mueve. Porque tenemos una economía sólida. Tenemos empresas sólidas moviendo el país, mineras, gasíferas, eléctricas, que mueven el país. Y yo conozco todo este sector. Si no, el país no se movería. No es por el BCR. Por eso podemos poner la presidenta que tenemos. En nuestro país todo el mundo sigue trabajando, todo el mundo sigue gastando y ganando su dinero. Gracias por tenerme, Fabricio. Y cualquier otro tema te lo voy a traer para seguir poder hablar. Sí. Ok, Carmencita, muchas gracias. Dios te bendiga. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.